Muy bien, vamos en esta ocasión a realizar un segundo ejercicio sobre la traslación de funciones. En esta ocasión vamos a revisar la traslación de forma horizontal, vertical y el estiramiento de factor P. El ejercicio dice lo siguiente: sea f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a 2 que multiplica a x menos 1 y al cuadrado. En la parte A dice la gráfica de g se puede obtener de la gráfica de f usando dos transformaciones. Da una descripción geométrica completa de cada una de las dos transformaciones. Bueno, en este caso tenemos la función g de x igual a 2 que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Y nos indican aquí que esta función g de x se obtiene de esta función f de x. Y para ello se han realizado dos transformaciones, ¿no? Y nos piden especificar cuáles se han realizado para obtener g de x. En este caso podemos notar que aquí internamente tenemos aquí un x menos 1, ¿verdad? Y recordemos que en esta parte se refiere justamente a trasladar una unidad hacia la derecha, ¿sí? Entonces en este caso si a esta función f de x le trasladamos una unidad a la derecha, es decir, f de x menos 1, quedaría entonces aquí miren, x menos 1 y eso al cuadrado. Bien, luego esta parte de acá, este 2 que está aquí en la función, notemos que se trata justamente de un estiramiento vertical de factor 2, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer ese estiramiento en la función f de x, es decir, 2 por f de x, quedaría 2x al cuadrado. Y notemos que aquí al unir estas dos justamente transformaciones, es decir, g de x va a ser igual a 2 por f de x menos 1, es decir, cuando f de x se traslada una unidad a la derecha, y cuando tiene un estiramiento vertical de factor 2. ¿Sí? Estas son las dos transformaciones que se aplican a f de x para obtener justamente g de x. Bien, en la siguiente parte dice ahora, dice la gráfica de g es transformada por el vector 3 menos 2 y se obtiene el gráfico de h. Aquí hay una función h de x, ¿no? Dice, halle la expresión de h de x. Bueno, en este caso nos hablan de que esta función g de x es transformada por un vector 3 menos 2. Es decir, miren, eso nos indica entonces que esta gráfica se va a desplazar por este vector. Es decir, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Bien. Entonces nos piden que hallemos la expresión de h de x, es decir, con estas transformaciones. Recordemos que para poder transformar una función horizontalmente hacia la derecha, habría en este caso que restar, ¿no? Esa cantidad que se traslada. En este caso recordemos que son 3 unidades a la derecha, por lo tanto en esta parte interna vamos a restar 3 unidades. Es decir entonces que h de x va a ser igual entonces a g de x menos 3. ¿Sí? Desplazando esta función g de x 3 unidades como vimos hacia la derecha. Y luego obviamente quedaría en esta parte menos 2, ya que también se desplaza 2 unidades hacia abajo, ¿no? Como indica este vector u que está en esta parte de acá, que es dado por el problema, miren. Bien, entonces en este caso lo que haremos ahora es simplemente realizar las operaciones, es decir, h de x va a ser igual. Aquí internamente debemos restarle 3 a esta cantidad. Y luego acá colocamos el menos 2. Si nos quedaría en esta parte al hacer menos 1, menos 3, nos quedaría menos 4. ¿Sí? Y finalmente el menos 2 ahí. Y esta sería la expresión de h de x cuando es transformada g de x por este vector 3 menos 2. Recuerden, 3 representa la traslación horizontal y menos 2 la traslación vertical. Muy bien, ahora en la parte 2D dice lo siguiente: el punto menos 1 y 1 en la gráfica f se traslada al punto P en la gráfica h. Encuentre las coordenadas del punto P, no sé aquí, miren. Pues en este caso tenemos el punto menos 1 y 1 que se encuentra en el gráfico en esta parte, ¿verdad? Si por ahí pasa función f, nos indican, ¿verdad? Y se traslada al punto P en la gráfica de h. Por lo tanto, para encontrar las coordenadas de este punto P en la gráfica de h de x, lo que haremos aquí es afectar de todas las transformaciones que ha tenido este punto menos 1 y 1, desde f de x hasta g de x y luego hasta h de x, ¿sí?
Recuerden, debemos afectar todas las transformaciones que ha tenido este punto desde f de x, g de x y h de x. Bien, recordemos que esta función, pues, para ir de f de x a g de x, pues se desplazó justamente pues una unidad hacia la derecha. Es decir, si yo tengo aquí pues la coordenada de este punto P1, que sería pues x1, que es menos 1, esta parte de acá es la coordenada pues x del punto, y pues me indican que se desplaza hacia la derecha, es decir, este punto para ir a la derecha hay que pues sumaría una unidad, y quedaría entonces en este caso pues 0, ¿sí? Y en cuanto pues a la coordenada en y, que pues es 1, dado que este desplazamiento únicamente se realiza en el eje horizontal, pues esa coordenada se quedaría pues en el punto 1, ya que pues no sufre cambios en el eje vertical. Por lo tanto, el nuevo punto sería pues en esta parte de acá, miren. Luego recordemos que pues para ir de f de x a g de x, además lo que se hizo pues fue un estiramiento vertical de factor 2, ¿no? Es decir, se le multiplicó por 2, ¿verdad? Por lo tanto, este punto también va a quedar multiplicado por 2. Es decir, esta componente 0 sería pues por 2. Nos daría pues obviamente 0, ¿no? Y esta coordenada pues en y también sería por 2, lo que nos daría pues 2. Es decir, que en este caso pues este punto pues subiría hasta esta parte que sería pues la coordenada 0 y 2, ¿no? 0 en x, que está en la parte de acá, y pues 2 en y, miren. Con esto pues ya llegamos, ya transformamos este punto menos 1 y 1 hasta la gráfica de g de x. Pero nos hablan de que este punto P se traslada hasta la gráfica h, ¿sí? Y recordemos que la gráfica de g de x se transformaba pues por este vector que está acá, en donde recordemos que 3 era la traslación horizontal y menos 2 la traslación vertical. Por lo tanto, esto también va a afectar al punto menos 1 y 1. Esto indica entonces que a esta coordenada 0 se va a desplazar pues horizontalmente, ¿cuánto? Pues 3 unidades. Por lo tanto, aquí lo que haríamos es a esta pues coordenada sumarle 3 unidades. Por lo tanto, sería pues 3. Y entonces en el gráfico se desplaza pues hasta esta parte de acá, ¿verdad? Bien, hasta el punto pues 3. Además, esta parte nos indicaba que en el eje vertical se desplazaba pues 2 unidades, es decir, 2 unidades hacia abajo, porque pues es menos 2. Por lo tanto, pues a esta coordenada pues en y sería pues menos 2, lo que daría pues un valor de 0. Es decir, que este punto pues se desplaza pues hacia el 0 en y, que sería en esta parte. Bien. Y así pues hemos encontrado ya la coordenada de este punto P, que es justamente pues 3 y 0 en la gráfica pues de h de x. Bien, por lo tanto decimos que el punto pues sería 3 y 0, ¿no? La coordenada en este punto, de este punto P, pues en la gráfica h. Y así pues hemos resuelto este ejercicio sobre pues traslación de funciones, en donde pues hemos visto la traslación horizontal, vertical y también pues el estiramiento vertical de factor